Una presentación preparada con mucho esfuerzo, con mucho ánimo, con un propósito constructivo de país, de sociedad, un espacio al cual hemos invitado para presentar un trabajo hecho desde distintas organizaciones de la sociedad civil para presentar un informe sobre elecciones municipales y regionales de noviembre del 2021, un informe que hemos llamado primer paso en la ruta electoral. Le damos la bienvenida a todas y a todos. Les pedimos que por favor anoten su nombre, su organización en el chat para efectos de registro. Darles la bienvenida también a los que se conecten por el canal de YouTube, por el cual también se está pudiendo conectarse a esta presentación. Vamos a esperar que se vayan conectando más personas. Vamos a ir viendo los que se están presentando en el chat, dándoles la bienvenida, muy especialmente a Ducho Bandini, de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Está Luis Rodríguez, está Jenny Lincoln del Centro Carter, bienvenida. Olaya Álvarez, también de la delegación de la Unión Europea, bienvenida. Natalia Brander, de Asociación Cauce, un saludo Natalia. José Luis Alfinger, Ibis León, de Efecto Cocuyo, Jesús Alfonso, de Espacio Q, bienvenido. Cristina Ciordea de CEPAS, el rector Roberto Picón de CNE, un gran saludo Roberto, bienvenido. Carmen González de Asosaber, José Luis Fernández, sociólogo, bienvenido. Víctor Álvarez, Daniel Cooper Bermúdez, Proyecto CERE, bienvenido. Elba Soto, activista Creemos Alianza Ciudadana, bienvenida desde Mérida. Patricia Escalona, bienvenida. De verdad, muchísimas gracias por estarse conectando. Tenemos ya 48 personas en sala. Les pedimos a los que no se han anotado, por favor se anoten para efectos del registro, para efecto de poder hacer luego una minuta de lo que ha sido la presentación de hoy. Quiero darle la bienvenida también a los compañeros representantes de las organizaciones y panelistas hoy en este espacio. Por el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, está Griselda Colina, Héctor Banoli, Helen Morales. Por la organización Voto Joven, de los jóvenes del país, Wanda Cedeño. Por CEPAS, Beatriz Borges. También nos acompañan del Observatorio Indira Rojas y Karen Castillo, Verónica de CEPAS y Carlos. Muchísimas gracias a los que están conectando en este momento nuevamente por YouTube en la presentación de este informe sobre las elecciones municipales y regionales noviembre 2021. En esta oportunidad nosotros queremos resaltar el rol y el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa, exigibilidad y ejercicio de derecho fundamental, el derecho a elegir, el derecho a la participación política, a nuestros derechos civiles y políticos, desde un rol y una acción autónoma de sociedad civil, no alineada con ninguna de las parcialidades políticas, no alineada con ningunos intereses particulares, sino alineado en los intereses de un país que busca unas transformaciones fundamentales para construir una democracia sostenible para Venezuela, una democracia que asegure derechos, una democracia que nos permita la pluralidad política, que nos permita
la participación directa en los asuntos públicos y nos permita ejercer nuestra soberanía. Desde esa perspectiva, esta alianza de organizaciones, la Red Electoral Ciudadana, hace este esfuerzo, este trabajo, en el marco también de la participación y alianza en el foro cívico y muchos otros espacios de articulación de sociedad civil. Aquí hay organizaciones que se conectan y trabajan con un conjunto de expresiones propias de la sociedad venezolana en la búsqueda de ejercer un tejido, una acción desde un tejido social que procure construir un poder ciudadano para las transformaciones que requiere Venezuela. Desde ese ánimo, desde esa voluntad se ha hecho este trabajo, entendiendo que la ruta electoral es una ruta fundamental para los cambios que requiere el país y que esa ruta electoral nos permite crear mayor poder de acción y decisión desde cada ciudadano, desde cada persona que se sienta parte de este proceso. En esta dinámica queremos plantearles que este informe no está visto como una recopilación de elementos técnicos a lo cual se unen un conjunto de recomendaciones para que alguien desde el poder las cumpla. Aquí se ha hecho un esfuerzo por hacer un registro de lo que es un proceso de acción política ciudadana en ejercicio de derechos, donde se incorporan los elementos de las, digamos, funciones que debe ejercer un poder electoral, un poder ciudadano, y una institucionalidad como el Consejo Nacional Electoral, que debe estar al servicio de todos los venezolanos y de todo el país. También aquí se da una mirada a esa participación de organismos internacionales, de organizaciones que han estado muy al tanto, siguiendo muy directamente lo que ha sido este proceso en el país y estos procesos de cambio. Entonces, hoy queremos presentar este esfuerzo de sistematización de todo ese proceso y de un conjunto de recomendaciones, viendo esto justamente como una dinámica que está en curso, que no ha finalizado y que requiere un gran esfuerzo con una mirada de mediano y largo plazo en esa construcción de una democracia para Venezuela. El informe que hoy presentamos es un informe extenso, un informe con capítulos que nos permiten identificar en cada uno de ellos tanto el análisis de las situaciones que se vivieron como las propuestas que desde nuestras organizaciones podemos hacer. En el día de hoy vamos a tener 4 panelistas que nos van a presentar los elementos fundamentales de este trabajo, empezando con nuestro compañero Héctor Vanoli, ampliamente conocido, experto en temas electorales y que ha hecho todo un trabajo de coordinación del esfuerzo, del informe completo, de trabajo, edición en el mismo, y que va a hacer una presentación general del informe. Luego tendremos también la presentación de Heilen Morales, del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, sobre el tema del CNE, el rol del CNE y de la institucionalidad en este caso. Vamos luego a escuchar a Wanda Cedeño de Voto Joven con el tema del registro electoral y las condiciones electorales para los procesos que se viven en el país. Y tendremos la presentación de Beatriz Borges de CEPAT sobre los grupos internacionales, la asistencia electoral, los temas de género y un punto clave que es el pluralismo político. Para cerrar, la compañera Griselda Colina con recomendaciones y las visiones hacia el futuro, hacia dónde vamos, porque no es solo recoger lo que pasó, sino que eso nos dé elementos y aprendizajes para marcar esa ruta de continuidad. Vamos a recordar a las personas que están en sala que pueden inscribirse en el chat para poder ir haciendo registro de su participación, agradeciendo que estén aquí con nosotros. Damos la bienvenida a Sylvain Schulz del Servicio Europeo de Acción Exterior y Observación Internacional, y bueno, agradecemos su presencia. Y realmente queremos que puedan
participar luego de estas presentaciones con sus preguntas, con sus inquietudes o con alguna idea que consideren importante que este conjunto de organizaciones, esta alianza de organizaciones cívicas pueda considerar en su trabajo de seguir exigiendo y de seguir defendiendo el derecho a elegir, el derecho a una ciudadanía en capacidad del ejercicio de ellos. Entonces, bueno, el encuentro también está siendo transmitido por YouTube, va a quedar allí por las cuentas de las organizaciones miembros de esta alianza, y también lo van a poder recibir en sus correos una vez que termine esta presentación en el transcurso del día a las personas que se han inscrito y han estado en esta sesión, y luego quedará también disponible a todos los ciudadanos, ciudadanas y organizaciones interesadas en el mismo. Dándoles nuevamente la bienvenida, quiero darle la palabra en este primer paso a Héctor Vanoli. Héctor, te escuchamos para poder tener un primer acercamiento a lo que es este informe electoral, este informe sobre las elecciones de noviembre 21. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, Débora. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Hola, Débora, ¿me escuchan bien? Perfecto, perfecto, Héctor. Adelante. Perfecto. Bueno, sí, lo que me toca, como se adelantó, es presentar este informe. Yo creo que este informe, digamos, resume un esfuerzo sumamente importante de seguimiento y monitoreo de este proceso electoral de más de un año, de este grupo muy destacado de organizaciones de la sociedad civil. Nosotros en este informe caracterizamos el proceso electoral del 21 de noviembre como un hito. Y nosotros le damos este carácter, como carácter de hito en el proceso político electoral venezolano reciente, debido a una serie de circunstancias. Creemos que la principal, la más importante, la que en el fondo le da este carácter de hito a este proceso, fue la designación de las autoridades del poder electoral en el mes de mayo. Más específicamente, la incorporación dentro de esas autoridades a rectores postulados por las organizaciones de la sociedad civil y rectores, digamos, no oficialistas. Entonces, este hecho, aunado a la decisión muy temprana del directorio del CNE, apenas juramentado de hecho, de avanzar decisivamente en alguna de las condiciones electorales básicas que venía reclamando la sociedad civil, como el tema de la inscripción en el registro electoral, la actualización de los datos del registro electoral, la auditoría integral del sistema automatizado de votación, etcétera, etcétera. Entonces, este conjunto, digamos, de circunstancias, actuó como un catalizador, creemos. Generó, digamos, una nueva dinámica política. De alguna forma cambió, alteró el tablero político que se observaba en ese momento. Digamos, generó una dinámica política realmente impensada pocos meses antes, ¿no? En el sentido de que despertó, digamos, esta serie de expectativas, esperanzas entre la ciudadanía venezolana. Yo creo que esta dinámica derivó, a su vez, en dos importantes hitos, dos de los hitos más importantes de este proceso electoral. Por un lado, el regreso de las principales fuerzas políticas de oposición al ruedo electoral, luego de 4 años de ausencia, luego de que en el año 2017, digamos, hubieran optado por el abstencionismo como una forma de protesta y de denuncia a las irregularidades vinculadas al proceso electoral para
elegir la Asamblea Constituyente, en primer lugar, y en segundo lugar, el regreso, después de 15 años de ausencia, de la observación electoral internacional calificada. Estos son como dos grandes hitos. Pero además de ser un hito, tal cual lo estipulamos en el título mismo de nuestro informe, constituye un primer paso. Constituye un primer paso en este proceso que las organizaciones de la sociedad civil que siguen este tema, digamos, han venido insistiendo en los últimos años y que han definido como la construcción de la ruta electoral. Es un primer paso en un proceso que se abre este año y que se extiende hasta el 2024. Un proceso difícil, complejo, con muchas oportunidades, pero también con una serie de enormes piedras en el camino. Como todo proceso electoral, este proceso en particular, digamos, tuvo una serie de aspectos positivos y una serie de aspectos negativos. Uno de los objetivos del informe precisamente fue iluminar, echar luz sobre estas áreas, echar luz sobre los obstáculos, así como las posibilidades, las luces y las sombras. En este sentido, para terminar esta introducción al informe, surgen tres temas principales, que es los temas que van a abordar ahora los panelistas que nos acompañan a continuación, que tienen un doble carácter. Por un lado, en el marco del proceso electoral representaron avances, logros, pero a la vez, al mismo tiempo, representan una serie de importantísimos retos, importantísimos desafíos en este periodo crítico que abarca este año hasta el año 2024. Esos tres aspectos, como ya lo adelantó Débora, tienen que ver con los enormes desafíos que representa el tema del registro electoral, principalmente la incorporación al registro electoral de los venezolanos que viven fuera del país. Tiene que ver también con las condiciones de pluralismo político, de competitividad, y tiene que ver con el rol del CNE, el fortalecimiento de la institucionalidad, de la institución electoral, y los desafíos que le esperan al CNE en su carácter de árbitro último de los procesos electorales en este periodo que se inicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Evidentemente, estos primeros elementos nos sugieren el contenido y la importancia de lo que contiene el informe y cómo nosotros estamos viendo este proceso de manera directa, comprometidos, con una mirada de ciudadanos exigentes, pero a la vez dispuestos a aportar en este proceso tan urgente para el país. Vamos a darle la palabra a Heiler Morales. Heiler, del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, justamente se va a referir a este último punto que Héctor nos planteaba. Tiene que ver con la institucionalidad. Cómo la institucionalidad puede servir realmente de palanca para un proceso de fortalecimiento de las capacidades de gobernabilidad democrática para Venezuela. Adelante, Heiler. Gracias, profesora. Muy buenos días a todos. De verdad, agradecidos por la concurrencia a este evento que para nosotros reviste una especial importancia.
Antes de iniciar justamente con el tema que me toca presentar en la mañana de hoy, quisiera agradecer a todas las organizaciones, a todos los expertos, a todos los que de alguna u otra manera colocaron el apoyo, nos dieron el apoyo, nos atendieron a lo largo de ya un poco más de un año para la preparación y para la presentación de este producto que hoy estamos compartiendo. Muchísimas gracias, de verdad, en nombre personal y en nombre de la organización que represento. Ahora entrando en materia del tema que me corresponde, que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad electoral. Y debo decir que a la luz del balance del proceso electoral de las regionales y municipales pasadas, y especialmente de cara a los desafíos de la ruta electoral que nos lleve al ciclo inicial 2024-2026, uno de los retos más importantes del nuevo Consejo Nacional Electoral es justamente el de fortalecer su institucionalidad como poder del Estado. Como dijo nuestro director en el observatorio, Héctor Banol, en este sentido, la designación en mayo del 2021 de los nuevos rectores por parte de la Asamblea Nacional marcó sin duda un hito histórico. Por primera vez en los últimos 20 años, el diálogo político permitió la incorporación al ente electoral de 5 rectores no vinculados al oficialismo. 2 como rectores principales, Enrique Márquez y Roberto Picón, y 3 como suplentes, Eliselda Colina, León Arismendi y Francisco Martínez. Institucionalmente, el CNE es el ente rector del poder electoral y debe actuar como garante de la fuente creadora de los poderes públicos, preservando la voluntad del pueblo y su soberanía expresada a través del voto. Este CNE exhibió fortalezas técnico-electorales, por citar algunas, las garantías en la jornada de inscripción y actualización de datos en el registro electoral. Debemos decir la más amplia, larga y amplia del último año. La realización de una auditoría integral del sistema automatizado de votación. Y por supuesto, la invitación a organismos internacionales calificados de observación electoral, por mencionar solo algunas de las decisiones que abonaron en la dirección de comenzar a devolver la confianza de los electores en la institución del voto. En este sentido, las autoridades del CNE deben insistir de manera clara y contundente en la certeza de que el voto en Venezuela es secreto, como quedó comprobado en esa profunda auditoría del sistema de votación. A pesar de los avances en esas garantías, no es menos cierto que este poder electoral evidenció debilidades en el ámbito institucional y político. Los episodios marcaron especialmente esas debilidades institucionales del remozado poder electoral. En primer lugar, la interferencia de la Contraloría General de la República a través de sus listas de inhabilitados que afectaron hasta 21 candidatos, sin que el CNE siquiera hubiera sido notificado en la mayoría de esos casos previo a la aceptación de sus inscripciones o postulaciones. En segundo lugar, sin duda, la intromisión del Tribunal Supremo de Justicia en los comicios al gobernador de Barinas, que no solo desconoció la soberanía popular de los barineses, expresada a través del voto, sino que también usurpó funciones del Consejo Nacional Electoral en materia de conducción de procesos electorales, al fijar, por ejemplo, la fecha de la repetición de los comicios. Frente a ese panorama, necesario es que el poder electoral mantenga su compromiso como garante de los derechos políticos de los venezolanos. Y eso solo es posible de lograr fortaleciéndolo institucionalmente. En los albores de la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, es necesario reiterar la responsabilidad que tienen los actores que designan a estos magistrados en el proceso de reinstitucionalización democrática que comenzó con el año pasado. Es necesario, es urgente además, que el Poder Judicial quede conformado por nombres de personas con trayectoria y solidez que garanticen un sistema de justicia adecuado para el país. Es materia urgente, además, hablando de nuevo del CNE, que éste abra las puertas a la asistencia técnica electoral de Naciones Unidas, ya que ello abonaría a la confianza de los venezolanos en su árbitro electoral y en las instituciones del gobierno. La presencia del panel de expertos de la ONU el 21 de noviembre significó un primer paso de un proceso, el de la asistencia técnica de la ONU, cuyo enfoque principal es siempre el fortalecimiento de las instituciones electorales y la promoción de la igualdad de oportunidades. Se trata de trabajar conjuntamente con la autoridad electoral
para abarcar aspectos legales, de reglamento y apoyo logístico y operacional. Los desafíos de los próximos años del CNE, menos desequilibrados en los últimos 20 años, no son pocos. La reconstrucción de la ruta electoral pasa, en buena medida, por devolverle la confianza a los venezolanos en su ámbito electoral. Estos son solo algunos de los desafíos, los que he mencionado esta mañana. Cualquiera de ellos, sin duda, solo será posible en el marco de un diálogo político. Muchas gracias, Elet. Creo que con esa frase que cerraste, debemos quedarnos todos el tema de la necesidad de un diálogo político en el marco de un proceso que se ha activado desde el año pasado con ese nombramiento de nuevas autoridades del CNE. Eso movió el piso político en Venezuela, dio un cambio a una dinámica que veníamos llevando de confrontación y de no posibilidad de una ruta electoral transparente y con capacidad de cumplir con unos estándares de competitividad y de estándares de transparencia que sabemos que no hemos logrado llegar al 100%, pero que se ha dado un paso importante y que el año pasado los ciudadanos pudimos ejercer un derecho al voto en condiciones distintas, algunas condiciones muy importantes, de manera distinta a las elecciones que se habían celebrado en los años anteriores. Entonces creo que allí hay unas recomendaciones importantes, unas recomendaciones que tienen que ver con cómo vemos también el futuro de este proceso en Venezuela. Vamos a saludar a otras personas que se han venido incorporando en el proceso de este evento. Celebramos al embajador Ochao, que está aquí con nosotros, Micaela Civich del Centro Carter, tenemos compañeros de la Fundación Tierra Viva, en el área de la Universidad del CENDE, está en Miñón. Queremos también celebrar que hay distintos activistas, ciudadanos de regiones del país, porque este no es un tema solo, digamos, caraqueño, es un tema que toca muy cerca a todas esas organizaciones y activistas ciudadanos en todo el territorio nacional. Gracias por estar aquí. Vamos a darle la palabra en este momento a Wanda Cedeño. Algo que nos satisface es que por muchos años se ha venido planteando la dificultad de que los jóvenes en Venezuela se incorporen más activamente en el ejercicio de sus derechos y participen en los procesos electorales. Y Voto Joven y Wanda Cedeño son un ejemplo de que hay una juventud venezolana que sí está muy al tanto de esos desafíos y están encarando ese compromiso. Bienvenida, Wanda. Con Wanda vamos a trabajar todo este tema del registro electoral y todo el tema de las condiciones para el ejercicio de nuestro derecho. Adelante, Wanda. Muchas gracias, Débora. Bueno, buenos días, un saludo a todos. Muchísimas gracias por conectarse en este espacio tan valioso que no solo nos permite pues analizar lo que fue el evento, sino justamente generar un análisis en torno a las recomendaciones y a los avances que podemos generar. A mí me gustaría muchísimo comenzar el punto del registro electoral, pues hablando de su importancia. Siendo una temática principal dentro de un proceso electoral, muchas veces como ciudadanos no entendemos la magnitud que tiene el registro electoral. El registro electoral básicamente nos permite tener las reglas claras de los participantes del juego. Permite generar seguridad al conocer y determinar el universo que participará de un evento electoral y además es determinante para el ejercicio de nuestra ciudadanía, de acuerdo a nuestra Constitución, pues no podemos ser ciudadanos si no estamos inscritos en el registro electoral. Han sido muchísimos los momentos durante la historia venezolana en la que el registro electoral no corresponde con la realidad de los venezolanos, bien por la cantidad de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral, o bien porque los datos no son acordes a la realidad ni se sinceran en torno a las vivencias reales que tiene el ciudadano. Tenemos entonces situaciones como que hay jóvenes que no están inscritos en el registro electoral, una alta tasa, o personas que están muy lejos de su centro electoral y por ende no pueden ejercer su derecho al voto. Nosotros, desde Voto Joven, justamente nos creamos atendiendo a estas necesidades del registro electoral. Es importante destacar que nuestra normativa electoral, atendiendo justamente a la importancia que tiene el registro electoral, le brinda el atributo de permanente. Esto se traduce básicamente en que cualquier persona puede acudir ante una oficina regional electoral y actualizar sus datos o inscribirse en cualquier momento del año.
brindando entonces la posibilidad de que los participantes de ese juego pues tengan una actualización constante. No obstante, desde hace mucho tiempo, esta normativa permanente no se cumple. No teníamos una jornada de inscripción y actualización del registro electoral permanente pues desde hace un par de años. En una gira realizada el año pasado, nosotros pudimos constatar en diversas oficinas regionales electorales que no tenían ni siquiera la infraestructura necesaria para hacer frente al registro electoral permanente. Esto se traduce en que los ciudadanos quedan relegados a inscribirse o actualizar sus datos solo en jornadas especiales que se dan en el marco de procesos electorales. De esta forma, bueno, tenemos una limitante bastante grande en cuanto al momento de inscripción y sobre todo el interés que se puede generar por inscribirse en los jóvenes. En el 2021 se dio una jornada especial de inscripción y actualización de datos ante el registro electoral entre junio y julio, con una duración de 45 días, 100 máquinas y 700 puntos. Esta jornada fue de hecho una de las más completas desde 2015. Se destaca muchísimo la poca información comunicacional de forma institucional que emitió el CNE, de manera que los ciudadanos no tenían forma de saber del organismo en sí mismo cómo iba transcurriendo la jornada, sino que se limitaba a lo que las organizaciones de sociedad civil podían realizar. Destaco especialmente la labor de organizaciones como ROAE, OEB y nuestra alianza, la Red Electoral Ciudadana, que nos comprometimos pues justamente a visibilizar la importancia del registro electoral. Para la jornada del 2021 se estima que fueron inscritos como nuevos electores 431.122 jóvenes y se sumaron 958.901 movimientos. Para 2020 se estimaba que había 1.500.000 de jóvenes que no estaban inscritos en el registro electoral y de esos 1.500.000, 700.000 estaban fuera del país, por lo que no podían por lo pronto ejercer su derecho a la ciudadanía. Hoy en día se estima que la cifra sobrepasa los 2.500.000 de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral y que muchos están en el exterior. Se estima que de los 6 millones de venezolanos que están en el exterior, de acuerdo a la R4B, la mayoría no tenga sus datos actualizados y con ello se vuelve imposible que ejerzan ese derecho al sufragio. Continúa además el incumplimiento con el carácter de permanente del registro electoral ante las ORE y muchas veces es complejo que los ciudadanos se trasladen dentro de sus propias localidades hasta la oficina regional electoral para actualizar sus datos. No existe además un mecanismo hoy en día que permita que los venezolanos en el exterior puedan inscribirse o actualizar sus datos y de esta manera ejercer sus derechos. Considerando estos contextos, desde la Red Electoral Ciudadana pues generamos una serie de recomendaciones atendiendo esas necesidades. La primera es la necesidad de avanzar en un proceso de municipalización del registro electoral, de modo que los ciudadanos que no pueden inscribirse en sus lugares de residencia durante el año, en lugar de tener que viajar a la sede regional del CNE, como ocurre hoy en día, y esperar a la celebración de jornadas especiales de inscripción en los meses previos a la celebración de elecciones, puedan entonces acudir fácilmente a sus municipios y actualizar sus datos o inscribirse ante el registro electoral. Luego, promover la realización de operativos de inscripción y actualización de electores en lugares públicos claves. En este punto es de hecho importantísimo la ciudadanía. Debemos entender la magnitud que tiene el registro electoral y el estar inscritos en el registro electoral para entonces pasar a defenderlo no solo como un derecho civil y político, sino también como un derecho humano, porque es nuestro derecho a la identidad electoral. Luego, en relación a los venezolanos en el exterior, es necesario que se revisen los mecanismos propuestos por diversos actores nacionales e internacionales para hacer posible la restitución del derecho tanto a la identidad como al voto de los venezolanos residentes en el exterior. Al respecto se han hecho muchas propuestas, pero pasa necesario y es importante que comencemos organizándonos, que esos venezolanos que están afuera puedan tener un espacio de organización ciudadana en donde ejerzan además participación y en donde podamos entonces pasar a tener una data bastante organizada y sistematizada sobre aquellos que no tienen sus datos actualizados y tienen la necesidad de ejercer sus derechos al sufragio y sobre todo el derecho a la identidad. Luego, revisar la experiencia en el tema de organismos técnicos especializados en la materia, tales como las áreas de asistencia técnico electoral de las Naciones Unidas, que aprovecho de comentar, las Naciones Unidas además ha ofrecido este apoyo múltiples veces en relación a la institución electoral en Venezuela. Y sería bastante valioso que pues, se acepte el apoyo en aras de garantizar el derecho a la identidad de todos los venezolanos y una actualización y mayor visibilización del registro electoral.
Para finalizar, a mí me parece importante no solo hablar del registro electoral, sino destacar las consecuencias que esto tiene. Hoy en día tenemos una muy baja participación de los jóvenes en la política venezolana y en el espacio público. El 21 de noviembre se demostró que la participación fue sobre todo de adultos mayores, adultos contemporáneos y jóvenes no participaron en su mayoría. Es necesario que hagamos una reflexión al respecto, pero que también busquemos soluciones, que no culpemos, sino que busquemos alternativas para que los jóvenes se incluyan, desde los partidos políticos, pues dando visibilización a nuevos liderazgos, brindándoles la oportunidad de crecer, y desde la ciudadanía, pues alentando a que esos jóvenes que son los ciudadanos del mañana y que son nuestro futuro, que ya hoy en día se está desarrollando, tengan la oportunidad de ejercer sus derechos y entiendan la magnitud de hacerlo. A mí me parece importante que estos temas en relación al registro electoral, sobre todo, no solo se discutan de cara a un posible evento electoral, es decir, que lo posterguemos quizás para el 2024, sino que aprovechemos el tiempo que tengamos para hacer los ajustes necesarios y que efectivamente podamos tomar cartas en el asunto. Es necesario que como ciudadanos nos alineemos, nos organicemos en aras de una accesibilidad y organización ciudadana, de modo que instituciones y partidos políticos puedan también apelar por la identidad electoral venezolana, y esto entonces se vuelva parte de esas garantías y de la seguridad jurídica que se den en 2024. No podemos esperar las mismas condiciones que tuvimos en el 2021. Es necesario ir por más, y depende de nosotros como ciudadanos y además de los jóvenes que esto ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias, Wanda. Así es, vamos por más. Creo que es un reto para toda la sociedad venezolana, la exigencia, pero también el compromiso para hacerlo posible. Vamos a escuchar ahora a Beatriz Borges, mejor conocida como Vivi, en un tema que son también claves para este proceso. Con Vivi vamos a trabajar el tema de los grupos internacionales, el tema de la asistencia electoral, el tema de género, que no lo podíamos dejar pasar, y ella es la mejor exponente de ese punto, y el tema del pluralismo político. Esos son, digamos que, elementos fundamentales en esta ruta electoral y a la cual le estamos prestando muchísima atención. Vivi, adelante. Bueno, gracias, Débora, y bueno, feliz día a todos y a todas, agradecida que nos acompañen. Veo, por supuesto, en quienes asisten hoy, personas que han estado con nosotros en este proceso, así que más que dichosa la oportunidad de compartir lo que han sido los hallazgos, las reflexiones, y quisiera empezar por allí. El informe que construimos de forma conjunta, la verdad que en lo particular, en todos los años que hemos venido trabajando el tema de derechos humanos en los contextos electorales, todo el tema de la revisión de todo lo que es el proceso de forma exhaustiva, para mí, aunque son más de 120 páginas y podría ser un informe muy largo, yo les recomiendo que el número de páginas no los desanime a revisar el texto, porque el texto no solamente provee información que todos conocemos, pero cuando la vemos toda junta, nos da una panorama y una perspectiva de todo lo que fue el proceso y digamos, el previo, el durante y el post electoral, muy comprensiva, sino que además también nos permite hacer un análisis muy puntual de lo que pasó y verlo de cara a lo que hemos dicho reiteradamente, son estos primeros pasos donde pues analizamos todo lo que son las falencias, las violaciones, las faltas, pero como vemos estos primeros pasos que nos pueden caminar a una ruta donde la ciudadanía, donde los actores internacionales, donde los actores nacionales, en un contexto desprovisto de una institucionalidad fuerte, independiente, sin garantías democráticas, pueden ser luces de esperanza para reconstruir esa ruta electoral, para aportar a ese abonar a la reinstitucionalización, pero especialmente para ese propósito más amplio que nos une, que es esa lucha desde la ciudadanía, desde la venezolaridad para recuperar nuestra democracia, y esta convicción clave
cómo el elemento dentro de la democracia, las elecciones en Venezuela son un tema que sí debemos tratar, que debemos hablar y que debemos entender dentro de su propio contexto complejo, porque si algo, como ya lo decían mis compañeros, reivindicamos de lo que fue estas elecciones del 21 de noviembre, y creo que así también fue expresado por los organismos internacionales que vieron eso que también sentimos la mayoría de los venezolanos, nuestro deseo de ejercer nuestros derechos, incluso en contextos donde estos no son garantizados, pero como nuestra propia herramienta de lucha, como nuestra propia herramienta de resistencia y como nuestra propia herramienta de construir esperanza para el país. Entonces, por supuesto, el informe tiene esas dos caras, y lo decía bien Héctor, las luces y las sombras, y aunque todavía la mayoría son sombras, nosotros nos aferramos a esas luces y ese creemos que debe ser el mensaje y queremos dejarle ese mensaje, ¿no? Porque en la medida que somos más los que contribuimos a esa luz, este camino se va abriendo y apostar la institucionalidad de la democracia es lo que nos lleva a este trabajo con una verdadera convicción, y que en este contexto de las elecciones del 21 de noviembre podemos mostrar resultados de lo que eso implica. Y una de los elementos emblemáticos, y bueno, va a ser un retador trabajar los tres temas en el poco tiempo que tengo, pero tiene que ver con el tema de pluralismo político. Y sobre todo, bueno, cuando desde en el caso de nosotros, al menos 2014, pero ha sido parte, y lo van a ver en el informe, una política en diferentes ámbitos que se da, por ejemplo, con el tema de las inhabilitaciones de 2002, y actualmente, digamos, nosotros en 2014, todo lo que ha sido los patrones de persecución política, pero además más recientemente, como todos los organismos internacionales, desde la Oficina de la Alta Comisionada, la Misión de Determinación de los Hechos, la Fiscalía de la CPI, han identificado graves violaciones a los derechos humanos y este patrón de persecución política en una política de estado de represión, de identificación de actores de forma sistemática, que implica pues justamente esta mirada de cometer violaciones y crímenes con la intención de permanencia en el poder. Entonces, a raíz de esta visión, pues en los ámbitos electorales incrementan los patrones de persecución y se hace de forma más sofisticada todo lo que es la afectación al pluralismo político, donde pues aquí hay muchos temas que tocar. En el informe se toca todo lo que fue los procesos de renovación de partidos, como es también este tema de las dificultades de la candidatura unitaria, que yo creo que hay temas importantes que, si bien es cierto, hubo en temas de posibilidades, por lo que fue, por ejemplo, la revalidación de la MUD, todo el tema de las inhabilitaciones, que está muy bien y detalladamente plasmado en el informe. Por el otro lado, vemos cómo ese mismo proceso de persecución, de cerramiento de la libertad, de la imposibilidad o del no tener acceso a la justicia imparcial e independiente, y de ataque y de represión a la libertad de quienes ejercen oposición al gobierno, ha afectado también su estrategia de ejercicio de la política desde esta mirada de una resistencia activa en el ejercicio del derecho o de los derechos, que creo es una invitación que hacemos. Y sobre todo lo vimos como el caso de Miranda, por ejemplo, que es el segundo recorredor electoral del país, la dificultad de presentación de una candidatura unitaria, y vemos ya como ha hecho mella el proceso general de falta de democracia, incluso en la democracia, los procesos de democratización interna de los partidos, los que les impidió, a pesar de que hubo este paso positivo, este paso a la participación, hacerlo de forma organizada, estratégica, con un fin mayor, que es la democracia, y un posicionamiento de carácter político que permita luchar por estas libertades democráticas. En el informe también se analiza
cuál es el papel cuál fue el papel de CNE y todavía los retos que representa en términos de el pluralismo político, también los esfuerzos hechos desde el CNE para las mejoras, pero todavía las grandes falencias que identificamos. Y yo veo ahí un reto importante que tiene que ver con esta demanda de primarias, el rol que puede tener la CNE, la reflexión que deben tener los partidos políticos y justamente el contrapeso que se haga en la intervención de esto, como por ejemplo ocurre con el TCJ y la intromisión o la intervención que hacen los procesos internos de los partidos, como se ha realizado de forma en el tema de las diferentes directivas de los partidos. Por supuesto, el tema de las inhabilitaciones y las rehabilitaciones es algo que trabajamos en el informe, y cómo identificamos de estas 24 inhabilitaciones, 17 eran candidaturas, y cómo más a lo largo de estos 20 años, 1.400 personas han estado inhabilitadas, mayoritariamente desde la oposición, desde el 2002. También, pues, análisis provistos por organizaciones en términos de lo que ha sido la libertad de expresión, el ataque a los periodistas. Creo que eso nos da un panorama en cuanto a los retos, el pluralismo político, la necesidad de libertad, de protección y de garantía de derechos de los partidos. Sin embargo, en esta nota de qué podemos hacer, creo que el CNE tiene grandes retos en tema de revisar todo el tema del apoyo logístico o el apoyo que está previsto constitucionalmente para poder la realización de las primarias, también los mismos procesos internos de los partidos en democratización y su propia reflexión sobre propósitos comunes en términos de la democracia es algo que es necesario y fundamental. Y allí caigo un poco en lo que ha sido o es, que ya lo mencionó Héctor, este segundo tema que queríamos trabajar, que es el regreso de las misiones de observación electoral después de 15 años de ausencia. Y se dice rápido, pero tiene un significado muy importante al haber tenido 3 misiones como la de la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Centro Carter. Y cómo, en esto también reconozco la importancia de este nuevo CNE que cursó invitaciones en forma temprana a la Unión Europea, a las Naciones Unidas, apenas 2 semanas después de haberse constituido en mayo, y con suficiente tiempo de anticipación, lo que dio incluso en el caso de la misión, la Unión Europea, tener una misión técnica exploratoria. Es decir, no fue algo que se dio de forma despectiva, o sea, hubo una misión exploratoria, y si ustedes recuerdan, en el 2020 se había hecho esa misma invitación, pero la Unión Europea declinó la invitación. Es decir, hay un hecho electoral sin precedentes, y que se vuelva a la observación electoral calificada es un gran mensaje en términos de ese pensamiento de reconstrucción de la ruta electoral. Y aquí destaco lo que ha sido, y porque lo vivimos quienes estamos en esta presentación, el rol que tuvo las organizaciones de la sociedad civil, y que fue también reconocido en los informes y en el feedback que nos dieron estas observaciones, estas misiones de observación, no solamente en la solicitud, es decir, por lo menos en 2018 venimos hablando del rol que puede jugar Naciones Unidas en los temas políticos en Venezuela, y especialmente en el tema electoral. Y sabemos lo complejo, lo difícil que fue, pero agradecemos lo que fue ese diálogo abierto, franco, y la necesidad de ver la importancia de pensar fuera de la caja en temas de Venezuela. Y sobre todo Naciones Unidas, que ha abordado la crisis multidimensional desde sus consecuencias, sobre todo en el tema humanitario, en el campo de la migración, el mismo problemática de derechos, y cómo la causa, y tiene que ver con temas de discriminación política, violaciones a los derechos humanos, y específicamente atención a la posibilidad que tengamos alternabilidad democrática, es uno de los trabajos que requiere gran esfuerzo, y ese regreso de las misiones electorales o de observación electoral para nosotros apunta allí. Igual con lo que el trabajo del equipo de expertos de Naciones Unidas, que bueno, ha sido un equipo mucho más bajo perfil, pero el que estén presentes, el que el secretario general de las Naciones Unidas tenga esa información, nos parece muy importante de cara a reconstrucción de la ruta. Tenemos las recomendaciones de la Unión Europea. Nosotros también esperamos que estas recomendaciones de Naciones Unidas se den a conocer, o las conozcamos
conozcamos, porque nos parece muy importante el trabajo que podemos hacer desde todos los sectores de la sociedad, especialmente de la sociedad civil, los partidos políticos, el liderazgo democrático, en reconstruir, en trabajar en estas recomendaciones. Son claves, son de importancia, y también esperamos la oportunidad de que se pueda trabajar en una misión de seguimiento. En esta visión de la Ruta 2024 de un proceso electoral, estas recomendaciones y esta misión de seguimiento serían cruciales, claves para este trabajo continuado, conciso, permanente, para reconstruir la democracia en el país, para seguir dando pasos adelante y no retrocesos, y poder modificar y poder contribuir y ver esta luz mucho más en mayores dimensiones para los temas electorales. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, pero no puedo dejar de tocar temas cruciales para nuestro país, que tienen que ver con la participación de jóvenes, mujeres y otros grupos que también están evaluados en el informe, como el tema indígena, como el tema LGBT, pero el tema de género, por supuesto, por ser la mitad de la población, es un tema fundamental, y por todavía en Venezuela estar presente patrones de discriminación, de desigualdad y de violencia contra las mujeres. Esto se ve también reflejado en lo que es el resultado de la participación política de las mujeres en los procesos electorales. En el informe van a haber detalles sobre esta información. En diciembre publicamos un informe específico sobre lo que fue la fase de postulación y cómo se dio todo este proceso de modificación y sustitución que no se fueron reflejados en las tarjetas, y que justamente evidencia cómo se dan esos dinamismos en el ámbito político de exclusión a las mujeres. Y allí, digamos, simplemente me quiero remitir a los resultados, porque, digamos, a veces poco se habla de esto, pero es tan importante entender cómo en el tema de adjudicación de casos tuvimos retrocesos comparados con las elecciones, el comparativo del 2017. Y eso, o sea, una de las cosas que creemos que es importante es entender este retroceso, cómo mientras la crisis aumenta, mientras el tema de violencia aumenta, mientras o sea, las crisis y las discriminaciones no son neutrales al género. Entonces, mientras hay estos procesos de menos democracia, no solamente no avanzamos, sino retrocedemos. En el caso de las gobernaciones, solo en los resultados quedaron electas 2 mujeres frente a 21 hombres electos para cargos a gobernador, o sea, 9% de mujeres electas frente a un 92% de hombres. En el caso de la alcaldía, que fueron 335 alcaldías, solo 62 mujeres resultaron electas frente a 272 hombres electos para cargos al alcalde, ¿no? Y eso se traduce entre 19% de mujeres frente a un 81% de hombres. Y cuando lo comparamos con las elecciones de gobernaciones del año 2007, de la totalidad de candidatos y candidatas electos, el 22% fueron mujeres, mientras que en las elecciones de gobernaciones del 2021 el porcentaje se redujo a 9%. Es decir, disminuimos en la participación de las mujeres un 13%. Entonces, en vez de progresar o mantenernos, estas elecciones representaron un retroceso en la participación de las mujeres. Igual cuando comparamos los resultados de las alcaldías, del total de candidatos en el año 2017, 23% fueron mujeres, mientras que en el 21 se redujo a 19%. Si tuvimos en el caso de las alcaldías una disminución del 4%. Y bueno, este es un tema que no solamente se ve en lo electoral, lo vemos en los procesos de decisión del país, donde las mujeres estamos presentes, donde la discusión, ya voy terminando de hora, donde la discusión es completamente masculina y no se puede tomar decisiones de un país cuando estás excluyendo a la mitad de la población. Entonces hay un trabajo allí muy importante que hacer en visibilización de esta problemática y en medidas efectivas que permitan la participación, el ejercicio de la participación de la política de las mujeres y su rol en la reconstrucción de la democracia en el país, no solamente como candidata, sino en todos los espacios. Y desde aquí estamos también determinados a ser visibles y exigir no solamente el cambio de normativas, sino las medidas efectivas, afirmativas que posibiliten estos cambios. Bueno, creo que lo dejo ahí, no sé si me pasé del tiempo, pero en estos 3 temas están muy detallados en el informe, los invitamos y las invitamos a leerlo, a reflexionarlo y hacer de cada uno una agenda de trabajo, que es parte un poco lo que estamos haciendo desde las diferentes organizaciones con nuestros aportes, uniendo nuestros esfuerzos para poder en estas sombras y luces tratar de generar mucho más luces para esta ruta del 2024.
Muchas gracias, Vivi. Efectivamente, estamos en una lucha por la exigibilidad de nuestra participación y de exigencia de derechos civiles y políticos, y las mujeres, más que nunca, tenemos un desafío en ese tema. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Griselda Colina, del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, pero más que eso, rectora suplente al CNE, desde un espacio de sociedad civil que está haciendo un trabajo de hormiguita permanentemente para fortalecer la capacidad de incidencia y de participación sociopolítica de la mujer en espacios institucionales y en el espacio de la acción cívica en el país. Adelante, Griselda, con ya las lecciones que nos deja este proceso como lecciones para el futuro. Con eso cerraríamos las presentaciones y abrimos el espacio para el intercambio. Ya hay algunas preguntas por aquí esperando. Entonces, adelante, Griselda. Muchísimas gracias, Débora, y de verdad un gusto, un placer compartir con todo este panel de compañeros y compañeras tan valiosos, además en un momento y con un tema que justamente nos toca mantener en la palestra, nos toca mantenerlo vivo, mantener el tema electoral vivo es un reto que hemos asumido además con todas sus letras. Yo creo que una de las lecciones que nos deja el 21 de noviembre es que el venezolano es electoral, el venezolano participa. Y el venezolano quiere seguir participando y quiere seguir votando en unas elecciones que de verdad les sirvan para elegir. Entonces, ¿cómo vemos esto? Yo creo que una de las cosas que tenemos que entender también es cómo los ciudadanos que se expresaron el 21 de noviembre dejan una lección clara con respecto a cómo a ese país que quieren, y hablan además de que quieren un país, no quieren un país unicolor, no quieren un país monotono. Yo creo que hay una decisión de los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas de decir queremos un país multicolor, queremos un país donde se respeten las opciones, donde se respeten y puedan convivir las ideologías, donde las propuestas y las visiones diferentes sean respetadas, y además donde haya una real posibilidad para la alternancia política, ¿no? Yo creo que esa ventana de oportunidad se abrió en 2021, esa posibilidad de generar un cambio político y una transición política a la democracia se abrió con el nombramiento de los rectores, luego con el trabajo que hicieron los 5 rectores principales en el marco de ese proceso electoral, y que justamente abrió posibilidades para seguir trabajando en ello. Yo creo que 2022, justamente entre 2022 y 2024, que son años en los que no va a haber procesos electorales pautados en el calendario electoral venezolano, es un tiempo en el que no nos quedamos tranquilos, en el que nosotros como sociedad civil decidimos además seguir trabajando. Yo creo que este informe justamente da cuenta de lo que fue ese proceso electoral, pero además nos da pistas y nos marca la ruta, como bien también lo hizo ese informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, como estamos seguros que también lo debe haber hecho el informe al que no tenemos acceso, por supuesto, del panel de expertos de Naciones Unidas, y también el informe final que está por presentar el Centro Carter, quien también estuvo presente en el marco de este proceso. Yo creo que entonces para nosotros ese proceso electoral de 2021 fue un primer paso, y vemos 2024 como un segundo paso decisivo para este camino a la democracia que nos hemos trazado, que sabemos que es un camino que no es corto, entendemos que es un camino largo y que nos exige compromiso y que nos exige estar trabajando y preparados para tener esas propuestas concretas. Yo quería también entonces referirme a una acción que desde la sociedad civil, desde un grupo de organizaciones más amplias, incluso que estamos presentando en la reunión de hoy, y que nos reúne, además de estas organizaciones, también a los grupos de observación electoral, a ASOSABER, a organizaciones como Acceso a la Justicia, que estamos trabajando juntos entonces en propuestas para el fortalecimiento de la institucionalidad electoral. Nosotros hemos visto cómo hay 4 ejes de acción clarísimas en las que ya estamos trabajando. Tenemos más de 2 meses trabajando allí, un grupo articulado de organizaciones, de personas, de especialistas, el grupo Vote, que es un grupo de expertos electorales, de personas que trabajaron
en el Consejo Nacional Electoral, también nos acompaña. Y allí estamos trabajando en 4 ejes, como decía. Uno tiene que ver, el primero, con la revisión de la normativa electoral vigente. Yo creo que es importante que estemos preparados, que sepamos que si bien en estos 2 años, 2, 3 años que vamos a tener sin procesos electorales, no se van a poder abarcar todas las reformas y todos los cambios necesarios para la normativa legal vigente en el país, pues sí nosotros tenemos que tener claros cuáles son esos cambios necesarios, cuáles son los posibles y cuáles son los más importantes y los viables en este momento. Entonces, eso lo estamos haciendo. Un segundo tema tiene que ver justamente, y lo mencionaba Wanda, con el registro electoral. Yo creo que el registro electoral lo hemos visto siempre como el corazón del proceso electoral, el que permite que los ciudadanos que están inscritos puedan participar. Y entonces allí vemos no solo como hay un tema de incorporar y de actualizar los datos de los venezolanos que están dentro del país, sino que ahora tenemos ese nuevo reto de cómo incorporar y cómo garantizarle los derechos políticos a esos venezolanos que están hoy fuera de Venezuela y que también quieren, sobre todo en ese proceso electoral presidencial que está pautado para 2024, participar y expresar con su voto hacia dónde quieren que se dirijan los destinos de su nación. Entonces, un tercer punto que nosotros estamos abordando en este trabajo que ya se está haciendo, insisto, es justamente lo denominamos voto civil. Y dentro del voto civil yo creo que justamente estamos trabajando todos los temas que tienen que ver no solo con las elecciones en los sindicatos, en los gremios y en las universidades también, y los vemos también como actos, como eventos democratizadores que fortalecen la democracia también a lo interno de los partidos políticos. Bien lo mencionaba Vivi, es necesario que el espíritu y la vocación democrática esté presente en cada uno de esos espacios, no solo en la elección de autoridades nacionales, sino también en esa elección de gremios, de sindicatos, de autoridades universitarias y también, por supuesto, a lo interno de los partidos políticos, esas directivas que tienen que ser renovadas, que tienen que escuchar a sus bases y que tienen oportunidades también en el marco de este proceso para vencer esa desafección política que hoy está presente en el país y que es una realidad. Y finalmente, el último punto que estamos nosotros trabajando ya con estos grupos de trabajo que estamos articulados en la sociedad civil, tiene que ver con la estructura interna del CNE. Yo creo que una de las lecciones que también nos deja el proceso electoral de 2021 es cómo hay situaciones de verticalidad que siguen presentes en la toma de decisiones, cómo la opacidad en algunas situaciones también siguen presentes y afectaron pues la organización de un proceso electoral mucho más transparente, mucho más ciudadano, mucho más democrático. Entonces yo creo que estos son retos que están allí presentes. Yo creo que son además situaciones y elementos en las que estamos trabajando, en las que pensamos hacer propuestas concretas, en las que además hoy en la sociedad civil tenemos una posibilidad de trabajar en coordinación más activa con los compañeros rectores principales, tanto con Roberto Picón, el rector Roberto Picón, como con el rector Enrique Márquez, y así como con los otros compañeros rectores que están hoy en esa institucionalidad electoral, que bien lo decía Ilet, tiene muchos retos, empezó con buen pie. Yo creo que el proceso del 21 de noviembre fue un proceso histórico, bien lo decía Isabel Santos, la directora de la misión de observación electoral de la Unión Europea, cuando mencionaba que ella sentía que este proceso estaba marcando un hito histórico en el país. Yo creo que fue así. Yo creo que los que no entendieron la lección que nos dejó el 21 de noviembre, pues Marina les terminó de decir que los venezolanos queremos participar, queremos elecciones libres, queremos ese camino a la democracia, lo queremos además donde podamos participar, donde podamos elegir, donde tengamos partidos y líderes políticos que nos representen y que nos hablen de forma cercana sobre cómo es el ejercicio de la política para un bien común, para un país que necesita una política que lo saque de esta situación de crisis en la que estamos ahorita. Cierro con eso y bueno, abrimos el espacio te devuelvo la palabra, Débora.
Gracias, Griselda. Me parece que has hecho un muy buen resumen. Creo que lo que queremos dejar en el día de hoy muy presente es que aquí hay una ciudadanía, una sociedad civil comprometida con las transformaciones del país, no solo esperando que alguien llegue con una propuesta milagrosa a resolver todos nuestros problemas, sino que nosotros nos hacemos cargo de esas dinámicas, celebrar los distintos grupos que están trabajando estos temas y estas exigencias en la sociedad civil, y celebrar también la compañía y el aporte de organismos internacionales y organizaciones venezolanas que están apoyando a la sociedad civil en este trabajo. Queremos saludar en esa línea a Antonio Araníbar de Naciones Unidas en Venezuela. También queremos saludar a Joe Ramsey de WOLA y a todos los que se han conectado en los últimos momentos. Quiero anunciarles que este informe va a ser también consignado formalmente por las organizaciones que han trabajado en esto, pidiendo una audiencia a todos los rectores del CNE para que reciban directamente de estas organizaciones este aporte y sea considerado por las autoridades con la idea, con el propósito, con la intención de que sean asumidos como propuestas y como ideas que van a fortalecer la gestión pública, la acción institucional del poder electoral. Hay dos preguntas más que tengo de Elba Soto y León y otro conjunto, pero voy a leer estas dos y darle la palabra a Griselda primero que todo. Elba Soto, ustedes pueden incidir para que las organizaciones con fines partidistas se democraticen, no impongan candidatos y no caigan en la tentación del régimen de dividirlos para reinar. Ibis León, la misión de observación electoral de la Unión Europea determinó que el CNE necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios. ¿Qué pasos se han adelantado en este sentido? Bueno, algo de eso vimos con el rector Picón, pero que también es un tema que va hacia el tema de la institucionalidad. Adelante, Griselda. Sí, gracias de verdad, Ibis y Elba por la pregunta. También estaba leyendo la pregunta que nos hace, a ver, José Fernández Shaw, que habla también de si no estamos, él nos pregunta si no estamos sobrevalorando como los temas de la institucionalidad y los pasos que se avanzaron. Y yo creo que justamente lo que estamos haciendo es dimensionándolo en su justa medida, entendiendo que hubo avances, pero que todavía hay desafíos y enfrentando esos desafíos y asumiéndolos como tal. Yo creo que ciertamente, y por eso decía cuáles son los 4 ejes de acción que estamos abordando ahorita, nos permiten no solo hacer un diagnóstico acertado de cuáles son los pasos, las falencias, las debilidades y también las posibilidades que hay. Porque yo creo que nosotros, una de las cosas que nos caracteriza a este grupo de acción de la sociedad civil es que pues somos realistas radicales y nos fijamos metas incluso que para algunos parecen imposibles. Entonces, entender que esas posibilidades están ahí, que tenemos que vencer esas dinámicas, es parte de lo que toca. Yo creo que con el tema de las inhabilitaciones, que también fue uno de los temas que mencionaron allí, por supuesto que allí no solamente hay que revisar cuál es la normativa, que se cumpla ese artículo 42 que habla de quiénes son las personas que pueden estar inhabilitadas para ejercer cargos públicos o para postularse a esos cargos, pero además que haya transparencia en lo que es ese proceso de inhabilitaciones, que se sepa con anticipación y que se cumpla lo que está establecido en la norma. Yo creo que todo pasa entonces también porque nosotros sigamos exigiendo cuáles son nuestros derechos, sigamos conscientes de cuáles son esas capacidades y no abandonemos los espacios a los que estamos llamados a participar, ¿no? Sobre la participación electoral, yo creo que aunque, por ejemplo, José dice que el porcentaje fue de 46%, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos y vimos además, y lo hablábamos con el rector Roberto Picón antes del proceso electoral, sobre cuáles eran nuestras aspiraciones para este proceso en materia de participación. Yo creo que hablábamos de 9 millones de venezolanos como un número, bueno, casi inalcanzable. Yo creo que ver que casi se llega a esa cifra es realmente un logro que hay que celebrar
y hay que darle el justo valor. Hay que reconocer esa convicción que tienen los venezolanos por participar. O sea, que frente a un proceso electoral, primero que no era presidencial, que era un proceso que generalmente la participación en procesos locales y regionales es mucho menor, que los venezolanos asumieron esta participación, que además este proceso marcó el retorno de los partidos políticos de oposición a la arena electoral y que va a ser muy difícil que salgan de esa arena. Es parte también de lo que yo creo que hay que reconocerle a este proceso. Y por eso yo creo que eso es lo que nos da, no nos engolosinamos. Eso lo que nos dice es que tenemos que seguir insistiendo en esta ruta, tenemos que seguir trabajando en esta ruta electoral y tenemos que fortalecer la institucionalidad electoral como una de las primeras instituciones que está llamada a consolidarse y a permitir que los venezolanos puedan participar activamente y puedan recuperar ese derecho a elegir y a definir los destinos por los que quiere que el país avance. Sí, solo Gracias. Vamos a seguir con Hailey. Quisiera agregar a lo dicho por Griselda, y es que, bueno, hay que ser realistas, pues la reconstrucción de la ruta electoral no nos va a venir por arte de magia, ni mucho menos. Esto va a ser un proceso que no va a ser probablemente una carrera de velocidad, sino una carrera de un poco más de resistencia. Y en relación con uno de los participantes que señala la participación a la que hacía mención Griselda, es bueno resaltar que la participación del proceso del 21 de noviembre debe mirarse sobre la base de los venezolanos que efectivamente estamos en el país. Estamos hablando de poco más de 5 o casi 6 millones de venezolanos que no están en el país y que no podían participar en este proceso pasado, porque en un proceso regional la participación de casi 9 millones de venezolanos nos pone en torno al 50% de los que en efecto podíamos votar el 21 de noviembre. Yo le voy a pedir a los compañeros, Griselda tuvo que retirarse porque tenía un compromiso justamente con una entrevista sobre estos temas ahora, y le voy a pedir tanto a Wanda como a Vivi y a Héctor que puedan dar respuesta a las interrogantes que están en el chat. Hay varias, hay participación de varios miembros aquí en la sesión. Tienen que ver con los partidos políticos, con la democratización, con la participación. Me gustaría que ustedes pudieran hacer un breve respuesta y cierre en cada uno de sus temas y luego podamos cerrar la actividad con los compromisos que ya hemos asumido. Adelante. Sí, yo podría tomar la palabra. Sí, bueno, yo creo que un tema que cuando lees completo el informe y entiendes esta visión, que no es una sobrevolación de lo positivo, sino es descripción de situaciones y decisiones desde el poder, pero también desde la participación, de darle otra dinámica a los procesos electorales en Venezuela. Y desde el punto de la ciudadanía es con la participación, y desde el punto de vista del poder es la apertura de espacios que en un sistema normal deberían funcionar, pero en un sistema donde no hay democracia, ahí opera la posibilidad de acuerdos políticos para esta participación. Ustedes dicen, bueno, es contradictorio, pero esta es la dinámica que actualmente vive Venezuela, y la pregunta es, como ciudadanos, ¿qué hacemos como eso? No es aceptarla, es entender que es así y tratar de cambiarla con nuestras herramientas, que es el ejercicio del derecho, que es la convicción pacífica y democrática de reconstruir un país desde que se convirtió en lo que nosotros no queríamos, pero que hay oportunidades para ejercer esas acciones pacíficas y democráticas, porque somos personas que creemos en la democracia y entendemos también que la democracia es el mejor sistema para la garantía de nuestros derechos. No es un sistema perfecto, pero la perdimos y la estamos reconstruyendo. Entonces, bajo este entendimiento, no sobredimensionamos, no ocultamos. Si ustedes ven el informe, lo que les decía, está caracterizado por describir las sombras, pero está también caracterizado por mostrar esos espacios, esas aperturas, esas posibilidades que nos ayudan a reconstruir la institucionalidad. Y en esas oportunidades
tenemos un rol la ciudadanía, tienen un rol fundamental los actores internacionales y los actores políticos. Y allí volvemos a caer en la democratización de los partidos. Y yo creo que si yo pudiese hacer un solo llamado en esta reunión, y los partidos que están aquí presentes, tiene que ver con esa concepción de la democracia, y que cada partido sea una pequeña luz de democracia, donde puedan exigirle al país y exigirle al poder lo que ellos tienen internamente: elecciones, pluralismo, libertad, participación de las mujeres. Y aquí respondo la pregunta de las mujeres. Esto no es un tema solo de normativas, y aquí está mi querida Natalia de Cauce, que tiene años trabajando y que lo trabajamos también con nuestra maestra Evangelina García Prince. Esto no es de hoy. El tema de la discriminación, el tema de la desigualdad y el tema de la violencia dentro de los partidos es algo de vieja data. Y bueno, lamentablemente Venezuela sigue siendo en general un país donde estos temas no se discuten, donde no son prioridad, e incluso para las mismas mujeres dentro de los partidos no lo entienden, no están sensibilizadas, y su capacidad de lucha por estos temas las hace ser conflictivas y las hace ser más excluidas. Y es por ello que las autoridades y aquí el CNE tiene un rol también fundamental en no solamente pensar en las normativas, que bueno, que ya del hecho deberían tener un rango legal, y no existe en Venezuela actualmente eso, pero además de medidas efectivas. Y cuando hablamos de medidas efectivas, volvemos otra vez a los espacios de los partidos, volvemos a los espacios donde cuando no se cumplan esas medidas, tiene que haber sanciones. Tiene que haber, o sea, los partidos, por ejemplo, los partidos que menos representaron mujeres, tienen que saber que su foto no es plural, su foto no es democrática, porque si no hay mujeres, no hay democracia interna en los partidos, porque sí están en las militancias, porque sí están en el trabajo del partido, pero no están en los altos cargos de poder. Y aunque en los organismos deliberantes se cumplieron las condiciones de paridad, esto no ocurre en los altos cargos de poder como las alcaldías y las gobernaciones. Y lo dijo también el informe de la Unión Europea, cómo las mujeres son víctimas de mayor violencia política, y en el ámbito de persecución ellas también son afectadas de forma diferente. Entonces, aquí hay un tema que hay que atender, que hay que priorizar y que hay que brindarle medidas efectivas, y donde también la organización ciudadana y la democratización de los partidos es fundamental, al igual que la participación de los jóvenes que tanto menciona Wanda y la organización Votos Jóvenes. Son temas prioritarios que hay que darle importancia, porque si algo yo creo que tenemos esperanza en el país es nuestra juventud, que está muy clara lo que está pasando, que sigue luchando y que sigue participando. Y creo que ese llamado, que los partidos se conviertan en ese ejemplo de democracia que estamos pidiendo el país, es un llamado para este 2024. Y que no solamente piensen en primarias, que piensen, que tomen estos informes internacionales, que vean todo el camino electoral. No pueden ser simplemente una democracia a nivel interna de quienes intercambian el poder. Hay una cantidad de condiciones y garantías, porque la participación política es un derecho humano, es un derecho ciudadano, y la tenemos que ejercer en nuestra capacidad de que haya una alternabilidad democrática en el país, pero además también en la reconstrucción de la democracia. Entonces, si somos ese liderazgo democrático que aspiramos, tiene que empezar, como dice, la justicia empieza por casa. Ese nivel de renovación de las autoridades en los partidos debe ocurrir incluso antes de los procesos de primaria, y eso va a ser un gran ejemplo de democracia, y todavía hay tiempo de cara al 2024. Sí, yo quisiera darle la palabra ahora a Héctor Vanoli, luego un minuto al rector Picón, porque Ibi León quisiera que explicara un poco más sobre el tema, la pregunta que ella hizo, y cerramos con Wanda, de los jóvenes y la ruta a seguir. Entonces, bueno, si puedes tomar la palabra, Héctor. Héctor. Sí, perdón. Bueno, yo un poco me parece importante remarcar en este debate, nosotros en nuestro informe decimos, esta es una primera puerta, se abrió, es un primer paso, perdón. Se abrieron en este proceso puertas importantes, de alguna manera se plantaron banderas en algunas de las áreas y temas fundamentales del proceso electoral venezolano. Y en ese sentido, como decíamos inicialmente, este proceso marcó un hito.
cuando decimos marcó un hito, quiere decir que es un proceso que, por determinadas características, resalta y se destaca con respecto a la dinámica de los procesos electorales anteriores. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta, yo creo que esto es esencial, que esas puertas que se abrieron, que son importantes, esos logros que se obtuvieron durante este proceso, no están asegurados. Es decir, son logros, son avances incipientes, todavía débiles, vulnerables incluso a la reversión, es decir, son avances que pueden ser revertidos. Entonces yo creo que es importante situar el debate en este punto, porque este mismo carácter dual de logros importantes, cuasi históricos que se han logrado, representan a la vez desafíos. Y creo que cuando hablamos de esos desafíos son básicamente los puntos o las áreas que se han puntualizado acá. Es decir, el fortalecimiento y la continuidad en este camino abierto, en este primer paso que se ha dado el 21 de noviembre, va a depender de una multiplicidad de factores. Y va a depender fundamentalmente, como se dijo acá, y como es un área que nos es pertinente y nos corresponde, de el papel que asuma la sociedad civil venezolana frente a este gran desafío que se abre de cara al 2024. Entonces yo quería simplemente señalar eso, que es importante recalcar. Como se dijo acá, no perder los espacios. Eso es fundamental, que la sociedad civil mantenga los espacios, los refuerce, los impulse hacia adelante. Exigir. Exigir es una característica absolutamente básica de la cultura democrática. La sociedad civil tiene que exigir al poder. Eso es fundamental. Y continuar con lo que estamos haciendo acá. Es decir, continuar con el debate de estos grandes temas, con el debate tanto de los logros como de las cosas, como de las áreas muy importantes en las que todavía tenemos que avanzar, y en el cual creemos que es muy importante la difusión de informes como el nuestro, ¿no? Que son informes exhaustivos. Digamos, toda esta tarea de exigir, de mantener los espacios, requiere de información, requiere de una sociedad civil, de una ciudadanía informada, y con capacidad de debatir y discutir esos temas, ¿no? Yo creo que era importante recalcar este tema como cierre de esta discusión. Creo que muy oportuno es. No se te escucha, Débora, perdón. Débora está silenciada. Perdón, que estoy muy de acuerdo con lo que aportas, que estos avances pueden perderse si no hay una ciudadanía activa en la exigencia de sus derechos, presente y presionando para que la respuesta institucional sea en avanzar en las capacidades para respuesta a todo esto que está planteado aquí. Adelante, Wanda. Bueno, muy en el marco de lo que comentaba el señor Héctor, a mí me gustaría cerrar quizás con una pregunta que se haga de la ciudadanía, y es justamente cómo estamos aportando a una situación que a nosotros nos parece quizás injusta o incómoda. Por ejemplo, en torno a la participación de la mujer, muchos han sido los mensajes que se han dado en torno a la necesidad de que las mujeres tengan espacios de poder, pero vale la pena no solo arrojar la culpa a los partidos políticos, sino también ver quizás al interno qué está pasando con nosotros como venezolanos, como sociedad, en donde quizás no estamos exigiendo o no estamos aceptando los liderazgos femeninos. Lo mismo con los jóvenes. ¿Qué está pasando dentro de nuestro entorno en donde para un joven quizás es un poco más sencillo el desconectarse de ese espacio público de sus derechos,
y no prestar una atención justamente, quizás por el cierre de espacios, quizás por el no entendimiento en momentos claves de la historia venezolana, o incluso por el no sentirse identificado. No todo recae quizás sobre los partidos políticos. Es importante que como ciudadanos, creo que esa es quizás la mayor lección que nos deja el 21 de noviembre, entendamos el rol protagónico que tenemos. Nosotros no estamos en la última parte de la pirámide, por el contrario, por nosotros es que existe esa pirámide, y sin ciudadanos, pues básicamente no hay representantes políticos. Por lo que se vuelve importante entonces que de aquí al 2024, como venezolanos, quizás cambiemos un poco esa dinámica que venimos desarrollando y a la que estamos adaptados, en donde nos desconectamos de un espacio público que nos pertenece por completo. Vale la pena destacar y exhibir no solo a los partidos políticos, a las instituciones e incluso organizarse dentro de los propios vecinos conocidos, pues para crear espacios entonces cada vez más justos y más organizados, de modo que la exigibilidad se vuelve un poco más constante. No solo quizás opinar sobre qué podemos hacer, sino también el pensar qué acción podemos aportar. Es algo valioso no solo para este momento, sino para próximas generaciones, porque ya estamos hablando pues, de lo que podemos dejarle a esas generaciones que vienen detrás de nosotros y que sin duda merecen vivir un ejercicio más pleno y mejor de sus derechos. Entonces, mi intervención iría quizás un poco más a preguntarnos al interno cómo podemos aportar y qué estamos haciendo entonces para lograr ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Wanda. Bueno, de parte de las organizaciones que hemos participado en este proceso, queremos hacer un reconocimiento a Héctor Banoli y a Heide Morales por el trabajo que han hecho para lograr articular todo este trabajo, por lograr sistematizar y llevar este informe realmente al papel y a la posibilidad de presentarlo a todos ustedes, al Observatorio Global de Comunicación y Democracia con su equipo, que se dedicó a preparar esta presentación. También queremos valorar y agradecer la participación de representantes de organismos internacionales, para también agradecer a los activistas de organizaciones civiles venezolanas, que no solo están aquí hoy, sino las muchas otras organizaciones y activistas que trabajan en todo el país día a día para hacer posible la apertura de un espacio cívico donde se puedan ejercer los derechos civiles, políticos, donde todos los venezolanos puedan sentir que ejercen su soberanía y la posibilidad real de encauzar una ruta electoral para la construcción de una democracia sostenible para Venezuela, la construcción de un nosotros distinto al que hemos venido, viviendo los venezolanos, y la posibilidad de crear condiciones institucionales para dar respuesta a la agenda ciudadana, que es un reclamo presente y que existe en este momento una presión social para que desde el poder se dé respuesta a todas estas exigencias. Entonces, para nosotros es importante decirles que este trabajo está hecho desde la perspectiva y la convicción de que las organizaciones de la sociedad civil tienen una actuación importante, pero apegada a una autonomía y a una acción propia, no ligada, en este caso, en esta experiencia, ni en las que impulsamos, a ninguna parcialidad política, sino en el ejercicio de un derecho ciudadano, en el ejercicio de poder hacer real una contribución a la transformación del país. Ese es el espíritu. El informe va a estar disponible para todos ustedes por vía de su correo. Se le va a enviar a sus correos directamente a todos los que participaron hoy y se han registrado, y también van a ser publicados en las páginas web de las organizaciones que han participado en todo este proceso. Creemos que este es un paso, pero muy bien, como lo dijo Héctor, es un paso y una contribución que hay que cuidar, porque los riesgos siguen allí, y necesitamos una ciudadanía activa y participante en estas dinámicas para hacer posible que se fortalezca la ruta electoral y la ruta hacia la democracia. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí hoy, y esperamos poder seguir trabajando con la misma convicción y sí, con optimismo, con el optimismo de confiar en nuestras capacidades y confiar en la capacidad que tenemos los venezolanos por
construirnos un futuro distinto. Muchísimas gracias.